introducción y el por qué todos tenemos que tener la manifestación de valor cuando inició en el 96, que entró en vigor la ley aduanera, era precisamente por eso, porque era un excluyente de responsabilidad. Y la sacaron de la ley del 54 y la eliminaron. Entonces, nosotros seguimos siendo responsables solidarios en cuanto a todas el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. Sin embargo, pues ahora el tema les va a tocar a ustedes y bueno, sin más preámbulo, espero haya quedado nada más claro el tema del por qué tenemos que tener la manifestación o cuándo se originó el tema de tener la manifestación de valor. Bien, el temario de hoy es muy sencillo, tenemos 4 puntos, que es el llenado y transmisión de la manifestación de valor, sus modalidades, la emisión de la manifestación, que puede ser global por operación, antes, durante o después del despacho aduanero, y como una muestra representativa, en algunos casos lo vamos a ver. También vamos a ver y retocar un poquito, recordar un poquito el estudio de la valoración aduanera en la manifestación de valor. La vez anterior, Jorge Fortier expuso los términos de venta. Ya nosotros debemos estar muy abiertos en esa parte para conocer los términos de venta que involucran nuestras operaciones de comercio exterior y conocer cada uno de los derechos y las obligaciones y los gastos que deben de ir incluidos y no incluidos. También recuerdan que en este mismo año, el 26 de febrero, se entró en vigor los famosos gastos decrementables, que también fue una exposición que se les hizo y que en cierto momento también forma parte y es integral para la manifestación de valor. Asimismo, vamos a hacer el análisis de los documentos que se deben de transmitir en la manifestación de valor y, por supuesto, la comparación con el expediente del famoso artículo 81 del reglamento, que va de la mano con la manifestación de valor en los propios transitarios que ahorita vamos a ver más adelante. Les vamos a indicar que justamente entra en paralelo con la manifestación de valor la obligación de transmitir y contener todos los documentos que menciona el artículo 81 del reglamento. Y como preámbulo final, muy delicado también es la consecuencia y las sanciones por la falta de la transmisión de esta manifestación, por errores o por la falta de algún documento que se nos haya pasado. No, va a haber una sanción y la sanción, como ustedes saben, es alta, ¿no? Bien, la manifestación de valor, el marco jurídico o el fundamento legal está basado en el artículo 59 de la ley aduanera, que nos dice en pocas palabras, Licenciado, se apagó su micrófono. Encenderlo, por favor. Tuvimos un pequeño problema técnico. Un momento, por favor. Listo. Entonces comentaba, el fundamento legal para la manifestación de valor es justamente el artículo 59. ¿Me escuchan ahí bien, Denise? Claro que sí, licenciado, lo escuchamos bien. El artículo 59 establece la obligación y es para todos los importadores. Dicho de otra manera, los legisladores mexicanos lo que querían con establecer la tasa del impuesto que fuera determinada por el agente aduanal y la base gravable por el importador. ¿De qué nos servía o de qué se deriva todo esto? Bueno, la respuesta está muy sencilla. El dueño o por lo menos el destinatario de la mercancía sabe o debería de saber las condiciones bajo las cuales se realizó el embarque, ya sea los términos de venta, si existe vinculación, si existen regalías, si existen algún gasto que no venga reflejado en la factura comercial. Entonces es muy importante que nosotros nos involucremos en esa situación para conocer cada uno de los detalles. Ya hoy en día el importador debe estar ya involucrado porque yo calculo que no más de 3 meses o quizá un poco menos, el último comunicado que nos hizo aduanas, es que solamente están esperando que Agase, una vez que pasen las pruebas de habilitamiento para la manifestación de valor, entre en vigor ya el formato y a los 30 días empecemos a trabajar con este formato de la manifestación de valor. Bien, efectivamente ahí también hubo modificaciones radicales en el 59 donde nos dice
quienes introduzcan o extraigan mercancía del territorio nacional deberán cumplir, sin perjuicio de las demás obligaciones previstas por esta ley, con las siguientes. Y justamente es entregar al agente aduanal o a la agencia aduanal que promueve el despacho de las mercancías y proporcionar a las autoridades aduaneras una manifestación bajo protesta, a decir verdad, con los elementos que en los términos de la propia ley y las reglas que emita el SAT permitan determinar el valor en aduana de las mercancías. Bien, el importador deberá conservar este documento digital, que es la dicha manifestación, y obtener la información, documentos y cualquier otro medio de prueba necesario para comprobar que el valor que estamos declarando en cada una de sus operaciones está determinado de conformidad con las disposiciones de la ley aduanera y, por supuesto, jurídicas, y proporcionarlos a la autoridad aduanera cuando estos lo requieran. Tratándose de exportación, como les decía, hubo un cambio importante. Ya aquí en el 59 incluyen las exportaciones y justamente hablan de la manifestación de valor. ¿Cómo se va a cumplir? Bueno, se va a acreditar con el comprobante fiscal, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, y va a ser digital, que se emita en términos de las disposiciones fiscales aplicables. Cuando esta no contenga el valor, bueno, pues las mercancías se acreditará con algún documento equivalente que exprese el valor. Lo importante aquí es que el valor que se determine en la exportación no debe de incluir ni fletes ni seguros para que esto cuadre como una exportación. Entonces, el tema de hoy, no vamos a meternos a la exportación, solamente es como recalcar que el 59 ya avala también manifestación de valor de importación y de exportación. La exportación se cumple con el famoso CFDI, que ya viene el XML y viene un archivo complemento donde viene descrito cada una de las mercancías, viene la fracción arancelaria, la unidad de medida, la unidad de tarifa, y con esto se cumpliría en la exportación. Y el formato que se establece es justamente para la importación, el que se publicó en la primera resolución miscelánea y que entrará en vigor a los 30 días. Entonces, ¿de dónde se desprende esta regla, esta resolución? De la regla 151, que nos establece como condición que el artículo, para efectos del artículo 59, fracción tercera de la ley, 68, fracción cuarta, 81 y 220 del reglamento, quienes introduzcan mercancías a territorio nacional deberán transmitir a la autoridad aduanera, así como entregar en documento digital al agente aduanal, agencia aduanal, apoderado aduanal o representante legal acreditado, la información y documentación que se señale en el formato denominado manifestación de valor, que forma parte del anexo 1, a través de cuál, de la BUSEM, de la ventanilla única. Es decir, que la autoridad no solo está indicando que de esta manifestación de valor la debe de llenar ya el importador, porque obviamente se dio cuenta que durante todos estos años la manifestación de valor no tenía ningún uso práctico. Hoy en día, lo que pretende la autoridad es justamente que quien llene la manifestación de valor es la persona que verdaderamente sabe estas condiciones de compra que efectuó a través del proveedor y qué gastos debe de declarar en términos de ley aduanera. Ya Jorge nos los explicaba en las anteriores exposiciones en términos del 65 y 66 de la ley aduanera, saber qué gastos deben de estar sumados para determinar el valor en aduana. Así como les recuerdo que el 26 de febrero entró en vigor declarar los gastos decrementables. Entonces, aquí no es la excepción, por eso íbamos de la mano en los cursos de manera de seguimiento para que ustedes no se pierdan y puedan entender esta parte de la regla 151. Y obviamente hay excepciones en esta regla, la 151. ¿Quiénes están exentos de transmitir esta manifestación de valor? Bueno, pues aquellas empresas que tengan el registro en el esquema de certificación de empresas en la modalidad de OEA o socio comercial certificado que corresponda, así también como las empresas que cuenten con la autorización para el establecimiento de depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble o fabricación de vehículos a empresas de la industria automotriz. Estas empresas, las que estén certificadas, no están obligadas a transmitir la manifestación de valor. Aquí hubo una modificación porque cuando se publicó el 30 de junio del año pasado,
manifestaba también o incluía a las empresas con registro certificadas en IVA y en IEPS. Sin embargo, en la tercera resolución la sacó y entonces ya están obligadas también esas empresas a transmitir la manifestación de valor. Entonces es muy importante este cambio. Y bien, ¿qué mercancías o más bien qué operaciones tampoco están obligadas a transmitir la manifestación? Bueno, pues los que correspondan al 103 de la ley aduanera, que habla de los retornos de exportación definitiva dentro o fuera del plazo. También los retornos de exportaciones temporales en el mismo estado, menajes de casa, importaciones de extranjeros con clave BA y de menajes de casa también, por supuesto. Aquí lo que tenemos que verificar que el formato de manifestación de valor que se encuentra localizado en el anexo 1 se transmitirá a través de la BUSEM y habla de varias excepciones o ya el procedimiento que nos hace referencia al artículo 59. Nos dice en la fracción primera de la regla 151, dentro del ejercicio fiscal que corresponda la operación que se realice en cualquier momento, ya sea de manera global o bien por operación, sin tener que adjuntar los documentos a que se refiere las instrucciones del formato de manifestación de valor. Sin embargo, el importador deberá conservarlos, estos documentos digitales, para proporcionarlos, para que los pueda proporcionar cuando la autoridad aduanera lo requiera. ¿Qué quiere decir? O sea, nosotros como generalidad, el importador puede transmitir la manifestación de valor en esta primera fracción, sin adjuntar los documentos que la propia manifestación de valor, que ahorita vamos a ver, los deba de adjuntar. Simplemente va a transmitir o va a capturar dentro de la ventanilla la manifestación de valor y no está obligado, ¿verdad?, a adjuntar o a digitalizar los documentos que el propio instructivo de la manifestación nos solicita. Como ejemplo, para que podamos ubicarlo, el pedimento de exportación de origen. Ese es uno de los documentos que nos pide la manifestación de valor. En la generalidad no están obligados, pero sí los tienen que conservar de manera digital para que cuando la autoridad en facultades de comprobación los pueda solicitar, ustedes cuenten con ellos. Esa es la modalidad número 1. La 2 habla ya de manera específica y habla precisamente de aquellas mercancías que son sensibles y que quiere la autoridad enfocarse a tener una vigilancia más estricta. ¿Cuáles son esas mercancías? Pues la fracción segunda nos define que son las mercancías de la TIGIE de la 2201 a la 2208. 2201 desde el agua, ron, alcohol, bebidas alcohólicas, es lo que está solicitando, que estas tienen una diferenciación a la fracción primera. Y por supuesto, todos los que están en el anexo 10, que son de los padrones sectoriales, como son los del calzado, los de textil, confección, siderúrgico, productos siderúrgicos, así como del apartado B, que son minerales de hierro y sus concentrados, oro, plata, cobre, hierro y acero, aluminio. Y aquí nos especifica el candado, es por operación. Si recuerdan, en la fracción primera podría ser global. Aquí en la fracción segunda, para este tipo de mercancías tiene que ser por operación. Puede ser previo, durante o después del despacho aduanero. Y en este caso, dentro del ejercicio fiscal al que corresponda, o sea, no hay diferencia. Pero aquí sí nos está obligando a que presentemos digitalmente o adjuntemos digitalmente todos los documentos que nos pide este instructivo de manifestación de valor. Entonces, esta fracción segunda les está llamando a todas las empresas que importen de este capítulo y de estos sectores que deben de transmitir la manifestación de valor con dos condiciones, que sea dentro del ejercicio fiscal y que se adjunten los documentos a que se refiere el instructivo de manifestación de valor, que ahorita los vamos a ver en su oportunidad. Y por supuesto, dentro del ejercicio, como les decía, fiscal, pero ya no les están dando la facilidad de que sea global. Miren, normalmente la manifestación de valor hoy por hoy nos ha tocado participar en facultades de comprobación con alguno de nuestros clientes y ha sido muy complicado el poder demostrar a través de las manifestaciones de valor globales el poder llegar a un valor en cada operación. Yo les sugiero que si ustedes tienen la manera, no hagan global la manifestación de valor, salvo que tengan un control estrictamente disciplinado para poder demostrar a través de una hoja de trabajo
los valores que en cada operación determinan. Sé que es fácil, pero ahora va a ser más complicado porque ahora sí van a revisar las manifestaciones de valor y ahorita vamos a ver por qué las van a revisar. Entonces, Carlos, las anteriores no las revisaban. Les quiero decir que cuando llegaban a efectuar facultades de comprobación, visita domiciliaria, verificación en transporte o glosa de documentos, lo primero que venía intrínseco es solicitaban la manifestación de valor. Ellos no sabían si estaba bien o estaba mal porque ni la revisaban, ya hablando en confianza con algunos servidores del SAT en facultades de comprobación, era como un requisito, es como un requisito que lo pedían, pero ¿por qué? Porque se habían dado cuenta, como decía el licenciado Campo, algunos firmaban, otros no firmaban y compulsaban a la gente aduanal para saber si tenían o no. En esta administración nos hemos dado cuenta que están tratando de obtener de forma recaudatoria todo lo que más se pueda. Entiendo ese proceso y entonces ya están ejerciendo las facultades de comprobación y ahorita no me van a dejar mentir porque esta manifestación de valor a través de la ventanilla única a quien se le envían es a la AGACE, que es la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior. Es decir, le estamos entregando prácticamente material a esta administración para que nos pueda revisar perfectamente si la determinación del valor está conforme a legislación aduanera y los Incoterms, por ahí ya también Jorge nos explicaba que ya es sancionable esa parte. Entonces, esto no es excepción y por eso les pido que sí pongan mucha atención porque hasta ahí no vamos bien hasta ahí, pero vamos a ir profundizando situaciones muy particulares que tenemos que conocer. El material se los vamos a estar ahorita pasando de manera repetitiva para que lo tengan. Eso está en el diario oficial, ahorita vamos a ver el 30 de junio del año pasado, vienen ahí todo esto de la regla 151, la pueden ustedes consultar, pero el material está actualizado y lo pueden ver sin mayor problema. Y bien, hablaban también de la manifestación de valor como una muestra representativa. Ya vimos la fracción primera, la fracción segunda, y en la propia regla nos habla que adicionalmente dentro de los primeros 15 días del mes de enero, al inicio del ejercicio fiscal que corresponda, deberán transmitir la manifestación de valor de una operación que represente más del 60% de sus operaciones en comercio exterior, pudiendo ser similares o iguales realizadas dentro de los 12 meses anteriores y adjuntando los documentos a que se refiere el instructivo del formato de manifestación de valor. Quiere decir que cuando yo ya tengo mi operación muy controlada y sé que en enero voy a traer, por ejemplo, voy a traer el 60% de mi operación, voy a tomarlo como una muestra representativa y con esa transmisión voy a dejar de transmitir todas las parcialidades que yo pudiera hacer durante todo el año, ese 40% para que me entiendan. Sin embargo, esto pues solamente que ustedes tengan muy bien controladas sus operaciones y sepan el concepto de ese 60% a qué equivale en el mes de enero, lo pudieran transmitir. Pero hay empresas que sí lo saben, por supuesto, lo tienen controlado y lo toman como una muestra representativa. Fíjense que hemos notado también que en este formato de la manifestación de valor, que es un formato que publicaron en el anexo 1, no queriendo decir que así lo van a identificar en la ventanilla única, es como los famosos COBES. Vamos a estar capturando nosotros los COBES, pero en el caso de la manifestación, ustedes van a estar capturando en línea seguida, pero para que se den una idea, ahorita vamos a ver ese formato, pero efectivamente, si ustedes tienen controlado todo lo que corresponde a sus operaciones, por supuesto que pueden usar cada año en los primeros 15 días este recurso que se llama muestra representativa para no estar haciendo constantemente estas manifestaciones de valor en cada operación. Bien, las empresas nuevas, pues hay una excepción, claro, no le pueden aplicar a todos la misma regla y justamente las empresas que tengan menos de un año constituidas cuando se trate de mercancías mencionadas en la presente fracción, deberán transmitir este formato en la ventanilla única a través, por operación, previo al despacho aduanero, cumpliendo y adjuntando los documentos a que se refiere. O sea, aquí ya me están llamando. Yo, como soy nuevo, la Constitución no tiene ni un año, debo de transmitir esa manifestación de valor y debe de ser por operación y debe ser antes de efectuar el despacho aduanero.
y por supuesto que me están condicionando a que presente todos los documentos, como les decía, el pedimento de exportación de origen, el contrato, diferentes documentos que ahorita vamos a ver más adelante para poder cumplir. Ya esto le llaman la obligación en empresas nuevas. Y obviamente que cuando se transmita previamente o durante el despacho aduanero la manifestación de valor y los documentos a que se refiere el instructivo, podremos obtener un acuse de recepción y folio consecutivo para que nosotros podamos continuar con el trámite de operación y posteriormente podemos transmitir aquellos documentos que nos pide el propio instructivo de manifestación de valor. Es importante que ustedes tengan a la mano ya esos documentos, es decir, ya empiecen a tener una disciplina exigente, porque cuando esto entra en vigor nos va a agarrar las manos contra, ahora sí que contra el filito de la puerta, porque normalmente no son automáticos los procesos. Entonces debemos de conocer cuáles son los documentos que nos solicita el instructivo y ir solicitando tanto a nuestros proveedores de la mercancía como a los proveedores de fletes, de seguros. Tenemos que tener todo documentado, porque si se lo estamos entregando en bandeja de plata a la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, por supuesto que ellos van a tener esa experiencia y van a tener esa facultad de podernos exigir, en este caso al importador, esos elementos con los cuales determinó el valor en aduana. Es un tema de valoración, es un tema complejo a la vez. Si nosotros no nos involucramos de saber qué conceptos debo de incluir en el valor en aduanas, seguramente vamos a tener problemas, y la sanción está alta también por cada manifestación de valor que tenga incongruencias, pues va a estar una multa de 22,900 a 38,100 más o menos. Entonces es algo delicado. Yo no sé, seguramente ustedes en el sector donde se desenvuelven ya han escuchado este tema, y nosotros en Ocampo Grupo ANAL pues nos preocupamos por la comunidad aduanera y con nuestros clientes, con nuestros prospectos de clientes, tener herramientas que les sirvan a ustedes para poder obtener una tranquilidad en el expediente, ¿no? Y sobre todo si hay facultades de comprobación, pues que estemos tranquilos y que podamos de alguna manera demostrar que el valor que se determinó para efectos de aduana es el correcto en base a la legislación aduanera y en base a todos los documentos que nosotros tenemos en el expediente. Y obviamente si hay algún error cuando esto proceda, en facultades de comprobación no procederá transmitir el formato denominado manifestación de valor después del despacho aduanero. Es decir, si nosotros generamos la transmisión de la manifestación y dejamos pendiente a que de alguna manera pudiéramos transmitir los documentos que habla el instructivo, pues no se entiende por qué puede estar mal si lo estoy transmitiendo ya con todos los documentos que determinaron el valor en aduana. Por eso aquí dice que esta situación no es aplicable para este tipo de operaciones, ¿ok? Y una vez que transmitimos la información y cuando se adjunte la documentación de lo que me menciona la manifestación de valor, y en su caso que haya validado la AGACE, el interesado recibirá un acuse de recepción y un folio consecutivo correspondiente. Para que nosotros podamos transmitir como importadores este formato denominado manifestación de valor, podrán autorizarse a través de ventanilla a terceras personas, y aquí dice muy claramente con poder o facultades suficientes para tal efecto, lo cual deberá acreditarse al momento de su alta con el documento digital en el que obre el instrumento o poder notarial. Aquí no me hablan de qué tipo de poder, por eso les decía que el formato de manifestación de valor, conforme a lo que maneja la regla 151, hay como ciertas incongruencias, o como dicen en el SAT, hay un análisis de riesgo. Yo digo, hay una oportunidad, hay un nicho de oportunidades ahí para poderlo corregir. Hasta hoy les quiero comentar que tanto nuestro director como nuestra área operativa y jurídica pensábamos que había sido una concepción de un error del legislador, y ahorita vamos a ver por qué. Aquí en esta regla, en este párrafo, nada más nos dice que para que un tercero, como el agente aduanal o cualquier otra persona, haga la transmisión de esta manifestación de valor con todos los elementos necesarios, le deben de otorgar un poder.
y aquí nada más nos menciona que es un poder con las facultades suficientes para que podamos de alguna manera transmitir esta manifestación de valor. No nos dice más, nada más dice con facultades suficientes. Yo entendería que facultades suficientes se refiere a que yo pueda transmitir estas manifestaciones de valor con un poder específico y sin ningún problema condicionado solo a la transmisión. Hasta ahí yo lo entendería. Sin embargo, hay una discrepancia muy grande ahorita que entremos al formato de la manifestación de valor. Nos vamos a dar cuenta que existe un gran abismo y que es preocupante y que hoy no hemos visto, ya salió la resolución anticipada y no hemos visto ninguna situación que vayan a modificar el anexo 1 o este formato de la manifestación de valor. Ya vimos por ahí que en la hoja informativa de ventanilla, el número 6, ya se indicó que ya se están haciendo las pruebas necesarias para que esta manifestación de valor ya se haga la producción y pueda entrar en vigor. Y no vemos muy avanzado el tema de estas incongruencias que a simple vista parecería que es una incongruencia del legislador. Sin embargo, no lo han movido para ningún lado y creemos que va a quedar así. Entonces es preocupante y lo que quiere la autoridad es obligar a toda costa al importador a hacer las manifestaciones de valor. Como les decía en la lámina anterior, pues es que ustedes conocen todo o deberían de conocer todo lo que se ha gastado para hacer esta operación, si existe vinculación. A lo largo de estas charlas que hemos hecho en el Bajío, en Tlaxcala, en México, nos hemos dado cuenta que a veces la gente que maneja la operación no conoce si efectivamente hubo regalías, si hay un seguro global, y de repente nos dicen, ¿sabes qué? Sí, faltó incluir el seguro global la póliza global de transporte, o ¿sabes qué? Sí existe vinculación, pero no le he declarado, o ¿qué crees? Peor aún, tengo regalías que pago al extranjero y no las he incluido en el valor en aduanas. Entonces, la autoridad, no crean que para ella es nuevo, ya lo conoce, pero con esto es un arma de dos filos. Si no nos preocupamos por involucrarnos en eso, va a ser bastante complicado en esa parte, ¿no? Y obviamente los documentos a que se refiere los debemos de conservar en términos del Código Fiscal de la Federación por el plazo de 5 años. Y podrán retransmitir la información de documentos adjuntos, que son todo lo que ahorita vamos a ver en el formato, y que menciona el anexo 1, y cuando la transmisión haya sido incompleta o con datos inexactos, aquí ya me empieza a hablar de sanciones, así como hayan omitido algún dato o adjuntar algún documento, para ello deberán generar un nuevo formato de manifestación de valor, pero aquí ya me habla de una sanción en esta regla 151. ¿Cuál es esta sanción? Realizar el pago de la multa que establece el artículo 184B, que habla del 184A sobre ¿a qué se deriva esto? Pues a la transmisión incompleta o con datos inexactos. Y esta multa, como les decía en la fracción primera, es de 22,900 a 38,180. Entonces, la multa por cada transmisión incompleta o errónea de la manifestación de valor, a eso nos van a sancionar, nos vamos a hacer acreedores a una multa de 22,900 a 38,180, según sea el caso. Entonces, sí nos empieza a preocupar porque al final del día platicábamos con varias empresas y dicen, bueno, es que yo no sé quién vaya a hacer las manifestaciones de valor. Antes me las hacían ustedes, me las hacía mi agente aduanal, pero al final del día ya nos están quitando esa facultad, salvo que nos puedan otorgar un poder, y hasta ahorita de lo que llevamos, digo, un poder con facultades suficientes, no vería problema. Ahorita vamos a ver en el instructivo que sí existe un problema y que es delicado y que seguramente nadie nos va a otorgar un poder como lo maneja el instructivo de la manifestación de valor. Y aquí nos dice que solamente en caso de que se practique el reconocimiento aduanero, nos van a revisar, por supuesto, la determinación, la base gravable para el cálculo de los impuestos. Y como va a estar en la ventanilla, pues ya el verificador o el oficial de comercio exterior ya podrá revisar si transmitimos la manifestación de valor y detecta alguna irregularidad en el pedimento plasmada. Obviamente no vamos a poder retransmitir ninguna manifestación para corregirla en caso de que nos hayamos dado cuenta y estemos en facultades de comprobación por parte de la autoridad. O sea, lo que le llamamos reconocimiento aduanero.
Entonces, aquí es algo muy interesante y muy importante que nosotros debemos de estar muy cuidadosos en lo que estemos declarando o transmitiendo en la ventanilla única, porque al final del día, si transmitimos, es muy dado en la práctica, ¿no? De que, oye, ¿cuánto es el flete? Pues viene un término de venta FOB, el flete, ponlo igual que el embarque anterior, es igualito. Si se han dado cuenta los que estamos en la parte marítima, los fletes se han elevado estratosféricamente. Van desde 1,500, digamos, de Asia hasta $7,500. Entonces, no puedo yo agarrar un mes anterior porque con esto de la pandemia, con lo del canal de Suez, con todo lo que de alguna manera ha paralizado el mundo global, se han incrementado los fletes, no ha habido equipo, etcétera. Ha sido una de consecuencias. Entonces, si nosotros determinamos, por decir una cantidad, $4,000 vamos a meter como flete marítimo y resulta que el forwarder o la naviera nos sale con un flete de 7,500, pues obviamente que tenemos que efectuar una rectificación y en consecuencia debemos de retransmitir esa corrección, pero ya anexando el pago de la multa para que proceda la rectificación. Entonces, aguas con esta situación. Yo espero que lo he hecho con muchísima tranquilidad y transparencia para que me puedan entender, ¿no? Y bien, aquí también nos habla de que el documento digital, o sea, la manifestación, cuando la manifestación de valor se transmita o retransmita conforme lo establecido en la presente regla, deberán entregarle ustedes al agente aduanal o apoderado aduanal o al representante legal acreditado que hubiera realizado el despacho aduanero de la operación de comercio exterior, procediendo en su caso a la rectificación del pedimento cuando afecte el valor declarado. Lo establecido en la presente regla no será aplicable para aquellas personas que hubieran interpuesto algún medio de defensa. Es decir, que hubo, según el SAT, varias empresas que decían, ¿por qué le voy a entregar al SAT o a mi agente aduanal esa información como el pedimento de exportación, como el contrato de compra-venta con ellos, porque de la mano va el artículo 81 del reglamento y ahorita más adelante lo vamos a ver. Entonces, hubo gente que se amparó. Entonces, bajo estos beneficios que aparentemente son más obligaciones que beneficios, establece todavía la autoridad. Lo establecido en la presente regla no se aplicará para aquellas personas que hubieran interpuesto algún medio de defensa en términos del 59, fracción tercera, y por supuesto el artículo 81 del reglamento, que va más allá de tener la información en nuestro expediente. Y adicionalmente a lo anterior, la manifestación de valor se puede incluir dentro de los documentos para que las autoridades fiscales puedan solicitar y revisar en términos del Código Fiscal de la Federación. O sea, ya nosotros le estamos dando armas a la autoridad para que nos puedan revisar con un simple clic. Ya estamos capturando todo a través de la ventanilla y la manifestación de valor es una manifestación bajo protesta de decir verdad de cómo determino el valor en aduanas. Es muy importante porque esa es la base gravable para ejecutar el cálculo de los impuestos y su liquidación. Y bueno, los comentarios de manera muy general, que esta nueva manifestación de valor está diseñada, principalmente entendemos que es para controlar las importaciones de mercancías sensibles, principalmente, pero no dejando de no controlar el resto, pero en muy particularmente a estas mercancías sensibles. Y lo que quieren con estas situaciones de las multas es que ellos puedan hacer sus facultades de comprobación, pero que no estemos metiendo basura, es decir, información errónea, falsa. Te dicen, si te equivocas, te voy a multar. Y entonces ellos no quieren tener una base de datos conteniendo información basura, así le llamamos. Y lo que quiere es que la autoridad, lo que quiere es que la manifestación de valor la haga el importador, no la haga cualquier otra persona que no tiene conocimientos de gastos que no vienen reflejados dentro de la factura comercial o dentro del documento equivalente, como le menciona hoy en día la ley aduanera. Y por supuesto, quiere que también lo haga, y si quiere que alguien más lo haga, tiene que tener un poder notarial con actos de dominio. Oye, Carlos, pero ¿de dónde sacaste que debe tener un poder notarial con actos de dominio? Ahorita lo vamos a ver justamente en la manifestación de valor. Aquí está, creo que me fui al final, perdón, ¿eh? Bien.
está. Bien, ya vimos estos comentarios. Y aquí viene el instructivo que, como les digo, fue publicado en el anexo 1, el 30 de junio del 2020. Ahí se encontrará la manifestación de valor. Y en realidad el tema no es complicado. La información, la que nos pide es justamente el nombre completo, RFC, y en caso de la persona física o razón social, el RFC en caso de persona moral. Esto, cuando nos metamos a ventanilla, los que ya han manejado COBE, al momento de entrar con la e-firma, ahí nos va a arrojar de forma automática todos los datos a través de la e-firma, como son los datos del importador, ya sea persona física o moral, sin mayor problema. Este tema no hay complejidad para poderlo llevar a cabo. Después, los datos del representante legal. Aquí se refiere a los datos del representante legal de la empresa, donde va a estar el nombre completo y su homoclave. Y, por supuesto, ahí abajito dice, declaro bajo protesta de decir verdad, que las facultades otorgadas no me han sido modificadas o renovadas para realizar actos de administración o los necesarios en las gestiones del presente trámite. Ahí no me preocupa, es el representante legal y puede traer un poder para actos de administración sin mayor problema. Pero ya en el 3, donde habla de las personas autorizadas, si no lo quieren llenar ustedes como importador, pueden nombrar a personas autorizadas, pero con sus datos generales dice en la parte de abajo, declaro bajo protesta de decir verdad que las facultades otorgadas para actos de dominio no me han sido modificadas o revocadas. Es ahí donde nosotros, el comité, analizábamos este tema y dijimos, fue un error del legislador. Seguramente lo que quiso decir es que el dato del representante era de actos de dominio y el dato de personas autorizadas era el que tenía un acto de administración. Sin embargo, vemos además de esas varias incongruencias, pero esta nos preocupa porque ya están echando las pruebas a andar de la manifestación de valor y no han modificado esta situación. En la regla 151 me mencionaba de manera muy expresa que eran un poder con facultades suficientes. No mencionaba qué tipo de poder, podría ser un poder especial, pero ya aquí me lo señalan como un poder de manera específica para actos de dominio. Ustedes saben que existen 4 tipos de poderes, el de parapleitos y cobranzas, el de actos de administración y por supuesto para actos de dominio. Y de alguna manera el actos de dominio, yo nada más le preguntaría al señor director de cada empresa, ¿me puedes dar un poder para yo hacer tu agente aduanal la manifestación de valor? Pero debe ser un actos de dominio. Me va a decir olímpicamente no, porque con ese poder yo puedo vender hasta el carro del director, si es que está a nombre de la empresa, lo puedo hacer. Entonces, por eso ahí nos llamó mucho la atención este formato, porque al final del día considerábamos que que había sido un error de redacción, pero hoy en día, ya el 23 de marzo, se publica esta en la ventanilla única con el número de hoja informativa número 6 y ya empiezan a correr las pruebas de la manifestación de valor precisamente para hacer esta adecuación y esta adaptación en el sistema. Entonces nos preocupa eso porque al final, si no lo cambian, lo que quiere la autoridad es que no quiere por ningún motivo que otra persona sin conocimiento haga esta transmisión de la manifestación porque va a estar llena de errores por falta de información. Yo como agente aduanal lo que hago es pedir la factura comercial, una carta de instrucciones y lo que me mencionen ahí es lo que voy a declarar para determinar el valor en aduanas. Si es FOB, meter el seguro, de acuerdo al término de venta, si hay un concepto incrementable, lo adiciono, pero si ustedes no mencionan que hay vinculación o que existen regalías o que existe una póliza global de transporte, pues yo no lo voy a declarar para determinar la base gravable, sino lo voy a declarar conforme a los documentos que ustedes me entreguen. Por eso es que la autoridad no ha hecho este cambio. Suponemos que ya estamos por entrar en las pruebas, ya no las pruebas, sino ya la producción, para que una vez que Agase suba los formatos, solamente vamos a tener 30 días hábiles para empezar a cumplir con esta transmisión y toda la información que tenemos que tener en la manifestación de valor. Entonces, tengan mucho cuidado con esto porque va a ser algo muy delicado. Bien, y pues información relacionada con el trámite, definitivamente el nombre completo del proveedor, también son datos que no tienen mayor trascendencia, es un documento general
y nos hablan de la vinculación. Si existe la vinculación entre el importador y el vendedor proveedor, pues mencionarla ahí conforme a lo que menciona este instructivo. También nos habla justamente, déjenme moverla, los datos de la operación de comercio exterior. Nos están pidiendo, por eso les decía que tiene muchas cosas que seguramente por eso dice antes, durante y después del despacho. Por ejemplo, nos piden el 414, nos pide el número del pedimento a 15 dígitos, el régimen aduanero, la fecha de modulación, número de documentos equivalentes, número consecutivo. O sea, son informaciones que, por supuesto, si apenas lo vamos a elaborar, pues no los tenemos. El número del pedimento no habría problema, lo podemos dar, pero sí la fecha de modulación, pues como que todavía, pero eso se refiere seguramente cuando ya haya procesado la importación o la operación, seguro ya sabemos estos datos y estos datos se tienen que llenar, pero todavía está así como inconcluso este tema. Esperemos que en el mes de abril podamos tener alguna resolución anticipada para definir si van a cambiar, y si no van a cambiar, pues tener todas las adaptaciones de nuestra parte para poder cumplir con con esta transmisión de la manifestación de valor. ¿Ok? A ver, ahí está. Conforme a lo relacionado con el trámite, la vinculación, ok. Datos de operación de comercio exterior, también ya les dije que es el número del pedimento. Los métodos de valoración, estamos muy habituados a declarar solamente el valor de transacción, porque la mayor parte de las operaciones es una compra-venta y es el valor de transacción. Sin embargo, no debemos de desconocer que hay valor de transacción de mercancías idénticas, valor de transacción de mercancías similares, de precio unitario, valor reconstruido y valor determinado conforme al 78 de esta ley aduanera. Entonces, cuando no sea valor de compra-venta o valor de transacción, tenemos que utilizar los otros métodos de valoración, y aquí en la manifestación de valor no es la excepción para poderlos declarar. También nos hablan de los conceptos incrementables. Los conceptos incrementables que nos mencionaba Jorge Fortier del artículo 65, los debemos de conocer. Nosotros tenemos que tener casi encima del escritorio el artículo 65 de la ley para definir qué conceptos son incrementables y qué conceptos no son incrementables. Y más aún, esta manifestación de valor también nos señala los gastos incrementables para poderlos mencionar aquí en cada uno, si son comisiones, si son costos de los embarques, de envases o embalajes, gastos de embalaje, mano de obra. O sea, me viene desmenuzado lo que es el artículo 65 de la ley, y por eso tenemos que involucrarnos para conocer qué tipo de gastos tenemos, si vienen o no reflejados y se consideran como gastos incrementables. Igual nos señalan en valor si existen bienes y servicios que estén incluidos en el precio pagado y hayan sido proporcionados por el importador en la producción y venta para exportar las mercancías importadas, y señalar la información según sea el recuadro. De igual forma, tenemos que ir viendo, o sea, está verdaderamente muy completo, pero están desmenuzando cada uno de ellos, porque entre más preguntan, tenemos más porcentaje de error, y si algún error evade algún incremento en la determinación de la base gravable, va a ser sancionable, como les decía, de 22,900 a 38,180. Entonces, tienen que tener mucho cuidado y empezar a estudiar. En esta Semana Santa van a ponerse a estudiar todo esto, porque al final es irse involucrando en los conceptos para saber e investigar, porque no es un trabajo solamente de llenar, hay que preguntar en finanzas, en tesorería y hasta a veces con el propio director, si no tenemos una póliza global de transporte, si existe una vinculación que desconocemos nosotros los de tráfico, de importaciones o de logística, porque nos ha tocado el caso lamentablemente que no saben los de importaciones, no porque no quieran saber, sino porque no les mencionan, no hay comunicados de que efectivamente están haciendo pagos de esa forma. Y bien, la información que no integra el valor de transacción conforme al 66, hoy de moda 26 de febrero que se inauguró ya el tema de los decrementables. También viene aquí en la manifestación de valor. Por eso les decía que los cursos que estamos aportando a la comunidad es precisamente que van con un seguimiento y una lógica para que ustedes puedan entender cómo lleno la manifestación de valor
si desconozco cuántos términos de venta existen, cuáles son los conceptos incrementables, cuáles son los conceptos decrementables. Entonces, todo esto es importante que lo sepan y, por supuesto, el precio pagar o compensado, que también hay importantes situaciones que luego el proveedor dice que les van a hacer descuentos o van a compensar porque llegó una mercancía en el embarque anterior mal y se la están descontando en esta operación nueva, pues aquí lo tienen que mencionar y yo les sugiero que no mezclen una operación con otra porque el tema de subvaluación está a la orden del día. La autoridad, si por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, si la mercancía vienen hornos, ¿no? Hornos de uso doméstico, y llegaron 100 faltantes o 100 dañados y el proveedor dice, en la próxima te los descuento, no te preocupes, ya están bajándole el valor a cada uno de esos productos y investigación aduanera va a determinar que existe una subvaluación porque no puede ser que en el embarque anterior valían $50 y ahora están valiendo 43, 40 o 38 dólares. Entonces tengan mucho cuidado con estos precios que pagan al proveedor y que por alguna situación, no sé si fiscal o comercial, compensen estas cantidades porque es un error. Tienen que ver otro mecanismo que no afecte el valor que determinan para efectos aduanales. Y bueno, el valor en aduana, ahí ya viene prácticamente después de haber analizado artículo 65 de la ley aduanera, artículo 66 de los decrementables, y ya viene la base total del valor en aduanas ya concluida en esta manifestación de valor, y por supuesto la debe de firmar el representante legal, la fecha y la firma. Entonces, hasta ahí creo que valoración aduanera se quedó corta. Aquí es donde se tiene que ya ejercer ese derecho y lo tenemos que hacer. Y bien, la información de este instructivo del anexo 1 que está publicado en la resolución habla de que el presente formato se llenará electrónicamente en la ventanilla. Estamos en espera de que Agase publique prácticamente ya el formato para que a los 30 días empiece en vigor. Luego, los campos que son insuficientes, ustedes al darle Enter, se va a agrandar el tamaño en cada uno de los conceptos que quieran ir capturando. Y, por supuesto, deberá presentarse una manifestación de valor por cada vendedor o remitente. Es decir, si yo traigo en un pedimento 5 proveedores, voy a tener que elaborar una manifestación por cada proveedor o remitente en el extranjero, en el caso de exportación. Y aquí nos hablan de los campos de los numerales 1.1 que vimos hace un rato, 4.1 y 4.2, son obligatorios. Esos campos los tenemos que llenar. ¿Cuáles son las opciones de presentación? Pues el trámite deberá presentarse a través de la ventanilla digital, para lo cual estará lo dispuesto en la 1.2.1, cuarto párrafo, obteniendo el acuse que hablábamos hace rato en la regla 1.5.1, párrafo segundo. Específicamente nos van a otorgar el acuse y el número de folio que otorga la BUSEM. ¿Cuáles son las indicaciones específicas? En el rubro de información general de la persona que introduzca la mercancía, deberá declarar el ID fiscal en la parte del RFC como clave cuando se trate de personas residentes en el extranjero sin establecimiento permanente. Indicaciones específicas. En el rubro de información relacionada con el trámite del numeral 4.3.3 del anexo, el precio pagado por pagar es el previsto en los documentos equivalentes, o sea, en la factura, lo que le llamamos factura, hoy la ley aduanera le llama documentos equivalentes y que se adjuntan. Y deberán anotarse en la moneda que se emitió. Información adicional, o sea, todavía no acabamos, no, ya hice la manifestación, pero hay que leer estas instrucciones de la manifestación de valor. El cálculo del valor en aduana se debe efectuar de conformidad con las disposiciones establecidas en el tercer título. Es valoración aduanera, señores. Nada más esto nos habla de valoración aduanera y las demás disposiciones aplicables que se emitan al respecto. Pueden declararse en diversos métodos de valoración, ya los vimos los diferentes que hay. Generalmente usamos el valor de transacción, que es una compra-venta, pero no debemos de desconocer que existen otros, porque la autoridad se va a meter también en esos temas. Y la información adicional, los documentos de los numeral del 1 al 8 de requisitos son obligatorios por operación. Tratándose de mercancías señaladas en las fracciones arancelarias que hablábamos de los sectoriales, que son textiles, calzados, confecciones, siderúrgico, productos siderúrgicos, así como mineral de hierro, oro, plata y cobre,
estos documentos sí los debemos de anexar del 1 al 8. Ahorita vamos a ver. Los numerales 1, 2, 3, 4 de la propia manifestación, cuando los incrementables sean constantes y puedan calcularse al transmitirse la manifestación de valor, deberá declararse cuando se transmita de manera global, previa al despacho aduanero de las operaciones de comercio exterior. Yo les sugiero que no hagamos manifestaciones globales, salvo que tengan una hoja de trabajo estrictamente controlada, porque cuando nos mandan una visita para revisar esos temas, la verdad en los pedimentos globales es un complicadero, en una manifestación es algo muy similar y muy difícil de comprobar cuando son varias operaciones. Cuando son pocas y se pueden controlar y es el mismo producto, habría que analizar en cada caso cuáles son esas. El folio consecutivo generado en la BUSEM lo debemos de declarar en el pedimento, en el identificador señalado en el apéndice 8 del instructivo del llenado del anexo 22. Los requisitos que menciona el numeral 9 solo los debemos de adjuntar cuando se retransmite la manifestación de valor por haberse transmitido una diversa de manera incompleta con datos inexactos. Es lo que hablábamos de agregar ya el formulario múltiple de pago. Así, aquí ya tenemos que anexarlo. Y por supuesto, el numeral 10, que son requisitos, solo deberá adjuntar cuando se dé de alta por primera vez, o sea, se refiere al poder notarial. Y todavía nos dicen aquí, por si tienes dudas, ahí les dejo los teléfonos del SAT por cualquier situación o pueden acudir a los módulos de asistencia al contribuyente. Yo presente usted la línea de correo electrónico para preguntar, señores, ¿cuándo entra la publicación o cuándo suben el formato de la manifestación de valor? Y me contestaron, estamos en espera que Agase y la central de aduanas nos emita la autorización para subirla. O sea, no me dijeron está en proceso, sino ya de un momento a otro, puede ser un mes, tal vez menos, pueda ya estar esta arriba. Y bien, en el transitorio, los documentos que debemos de anexar a esta manifestación, no estamos hablando del artículo 36A de lo que transmitimos habitualmente la gente aduanal para liberar la operación. Estamos hablando de documentos adicionales a la manifestación de valor. ¿Cuáles son esos documentos adicionales que debemos de digitalizar? Es el CFDI o documento equivalente, lo que le llamamos la factura comercial en términos aduaneros. Documento que compruebe el pago de las mercancías, como la transferencia electrónica. Hemos notado que a lo largo de estas experiencias y estas pláticas, a veces no hay una comunicación con contabilidad o con tesorería y los pagos los llevan de un lado y la operación de otra. Bueno, esta manifestación tiene que estar integral y por supuesto nos están solicitando que esos pagos también se transmitan a la ventanilla única, los pagos. Luego, los documentos que comprueben los incrementables declarados. Aquí no es hacer una carta y presumir que valía esto, sino con el comprobante que otorguen a través de la línea naviera o el forwarder, son los documentos que debemos de subir. Por eso hay 3 momentos, antes, durante y después del despacho. Entonces, es bien importante que tengamos en cuenta eso. Yo sugeriría que hagan reuniones con sus forwarder para que ya se empiecen a alinear y los comprobantes los empiecen a entregar de forma oportuna, porque si ustedes suben a la ventanilla sin estos comprobantes no pasa nada, pero si existe una discrepancia de que les faltó o les sobró, van a estar siendo acreedores a esta multa de 22,900. Y por si algo faltó, dice, cualquier otro documento necesario para la correcta determinación del valor en aduana de las mercancías. Y aquí nos piden el pedimento que les decía de exportación del país de origen o de procedencia con su debida traducción al español. Nos decían, es que en China no hay. Por ahí Jorge nos auxilió, dijo, sí, efectivamente no se llama pedimento, se llama declaración aduanera en China, ¿no? La traducción, obviamente. El conocimiento de embarque no nos preocupa porque lo subimos, documento que compruebe el origen no nos preocupa porque lo tenemos, documento cuando se trate de cuentas aduaneras, la cuenta aduanera garantía también se va a subir y por supuesto en el 9 que mencionaba hace rato es el formulario múltiple de pago donde pagamos la multa de los 22,900 en términos del 184B fracción primera de la ley aduanera. Y por supuesto el instrumento o poder notarial con poder o facultades suficientes para elaborar y transmitir la manifestación de valor cuando se trate de personas autorizadas para tal efecto. Bien, y el 184 aquí lo plasmé para
conocimiento de ustedes va de 22,900 a 38,180. ¿De acuerdo? ¿Me ayudan con el cerrar los micrófonos, producción? Bien, como les decía. Seguro. Ya, gracias. Para efecto del 81, fíjense que en el transitorio nos establece que cuando se sube el formato de la manifestación de valor, en el transitorio sexto nos dice que el 81 del reglamento entrará en vigor de forma paralela con la manifestación de valor. Ya vimos los documentos que debemos de digitalizar en el caso de que nos condicionen a subirlos de la fracción segunda de la regla 151, pero en este caso además de todo eso, vamos a tener que entregar, por supuesto, los siguientes documentos. La factura comercial no me preocupa, siempre la tenemos, o el documento equivalente, como menciona actualmente la ley aduanera, no tengo tema. El conocimiento de embarque, tampoco hay problema, ni la lista de empaque, guía aérea o demás documentos de transporte, no tengo tema. En la fracción tercera, en el que compruebe el origen cuando corresponda a la procedencia y de la procedencia de las mercancías, no tengo tema, también lo tenemos. En el que conste la garantía del artículo 36, cuando se dé ese supuesto, también lo tenemos, tampoco hay problema, porque se transmiten a través de la ventanilla. Y luego nos dice, en el que conste el pago de las mercancías tales como las transferencias electrónicas de pago, o si existe carta de crédito, subir la carta de crédito. Fracción sexta, el relativo a los gastos de transporte, seguros y gastos conexos que correspondan a la operación de que se trata. Es importante, de verdad, tener reuniones con los forwarder o con los proveedores para definir esos conceptos que no se pueden equivocar, porque la multa va a ser a cargo de ellos si es que ellos meten un comprobante y resulta ser, me cobran una cosa cuando me declararon otra, porque ya estoy sujeto a una auditoría por parte de AGASE, en la cual va a concluir una multa de estos 22,900, que seguramente hay un beneficio de un descuento, pero al final es un problema porque se va a convertir, sumen o más bien multipliquen por cada operación que tienen y va a ser un problema. Y por supuesto ya no está hablando de los contratos relacionados con la compra-venta de la mercancía objeto de la operación. Ya hemos hablado del 81, también se ha prolongado la entrada en vigor, pero casi la mayoría de los clientes seguramente ya lo tienen, pero habrá alguno que no se había enterado y que es necesario que ese contrato esté firmado por ambas partes. Por ahí dentro de las preguntas, Jorge, nos decían, oye Carlos, pero si yo en mi orden de compra ya tenemos todos esos elementos que menciona el contrato, ¿lo puedo dar por bueno? La respuesta es no, tiene que ser un contrato como tal y que tenga la formalidad de este documento y esté firmado por ambas partes. Es un acuerdo de voluntades, pero es firmado por ambas partes. Y bien, los que soporten los conceptos incrementables, a que se refiere lo que les decía de valoración aduanera, el artículo 65 de la ley. Y por si algo me faltó, dice la autoridad, cualquier otra información y documentos necesarias que nos ayuden para la determinación del valor en aduanas de que se trata. Entonces, la verdad, señores, el tema es algo delicado. Estamos casi concluyendo 11:15. Es un tema delicado porque al final hay que echarle, como dicen, manos al trabajo, a involucrarnos, a conocer los conceptos. Y aquí nos dice en la publicación del Diario Oficial que la presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Y obviamente, ¿me ayudan con los micrófonos, por favor, producción? Y la regla 151, que es la que les manifestaba hace un momento, específicamente igual que el anexo, entrará una vez que se suba a ventanilla el formato, será exigible a los 30 días posteriores a su publicación. Entonces, ahí está ya la rueda de la fortuna ahí. Y como les decía, el artículo sexto del transitorio dice los elementos que el importador debe proporcionar anexo a la manifestación de valor de conformidad con el artículo 81 del reglamento serán exigibles 30 días posteriores a que se dé a conocer el formato. Es decir, de manera simultánea, cuando se sube el formato, a los 30 días también entra en vigor el artículo 81 del reglamento. Entonces, ya les leí qué documentos debemos de tener. Espero que muchos de ustedes ya los tengan y si no hay que ponernos a trabajar para obtenerlos. Y bien, les decía de la hoja informativa número 6, esta hay que estar metiéndonos a la ventanilla para estar viendo las hojas informativas. Esta nos la dieron a conocer el 23 de marzo
y ya hablan justamente del web service, que es un ambiente de pruebas. Hay 2 links en el cual ya vienen los archivos XML y vienen varios conceptos de cómo viene el archivo plano de la manifestación de valor y dónde va a venir el acuse. Van a entrar como e-document según la información que tenemos, que obviamente conforme vayan avanzando nos van a ir informando cómo está, pero recuerden que cualquier situación ya debemos estar trabajando con estos documentos para poder tenerlos y no que nos agarren las prisas y problemas en la operación, que cada día que pasa en la aduana, por supuesto es dinero que perdemos ahí. Y bueno, pues por mi parte, en esta presentación es todo. Les reiteramos que estamos a sus órdenes. En Ocampo Grupo Aduanal tenemos oficinas 8